En este video vamos a ver algo que es muy importante de entender para poder invertir en los mercados financieros. Vamos a profundizar en la explicación de qué es un broker, cómo funcionan y cómo elegir un buen broker. Comencemos. Un broker es una institución o empresa que actúa como intermediario entre el trader minorista y el mercado financiero. Es decir, cuando tú como persona quieres comprar o vender divisas, acciones o cualquier otro activo, no lo haces directamente en el mercado interbancario, sino a través de un broker. El broker conecta tu orden con la liquidez del mercado para que la operación pueda ejecutarse. Existen distintos tipos de brokers, y es muy importante entender la diferencia. Por un lado están los brokers market maker, también llamados creadores de mercado. Estos brokers crean un mercado interno para sus clientes, lo que significa que cuando tú compras, la contraparte muchas veces es el propio broker. Su negocio principal es ofrecerte liquidez inmediata y spreads fijos o variables. Pero la realidad es que tus operaciones no siempre salen al mercado real. Por otro lado están los brokers SN o STP, que son brokers de conexión directa. Estos sí envían tus órdenes al mercado interbancario, conectándote con bancos, fondos de inversión y otros proveedores de liquidez. Aquí el broker no es tu contraparte, sino que actúa como un puente que cobra una comisión por ejecutar tu operación en el mercado real. La forma en la que los brokers ganan dinero también depende de su modelo. Los market makers suelen ganar del spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y en muchos casos también de las pérdidas de sus clientes, porque al ser ellos la contraparte, si el trader pierde, ellos ganan. En cambio, los brokers SN o STP ganan principalmente de las comisiones que cobran por cada operación ejecutada. Su interés no es que el cliente pierda, sino que opere más, porque así generan más comisiones. Aquí es donde entra un concepto muy importante, el libro A y el libro B. Imagina que el broker tiene dos tipos de clientes. Los clientes que son rentables y operan de manera consistente se colocan en el libro A. Todas sus operaciones se envían directamente al mercado interbancario, porque al broker no le conviene ser la contraparte de un trader que gana dinero. En cambio, los clientes que tienden a perder y que no tienen experiencia se colocan en el libro B. Todas esas operaciones no se envían al mercado real, sino que el broker las toma internamente. En otras palabras, el broker se convierte en la contraparte. Si ese trader pierde, el broker gana. Este sistema hace que muchos brokers utilicen ambos modelos al mismo tiempo, dependiendo de qué tipo de cliente seas. Ahora bien, no todos los brokers son iguales ni operan con la misma transparencia. Existen brokers regulados y no regulados. Un broker regulado es aquel que está supervisado por una autoridad financiera reconocida en un país, lo que significa que debe cumplir normas de seguridad, transparencia, auditorías y mantener el dinero de los clientes en cuentas separadas. Esto brinda una mayor seguridad para los traders. En cambio, los brokers no regulados operan sin supervisión, y eso representa un riesgo muy grande, porque en caso de fraude o problemas, no existe ninguna entidad que te proteja. Los beneficios de un broker regulado son claros: mayor confianza, protección de fondos y procedimientos más justos. El riesgo está en que, incluso en brokers regulados, sigue habiendo costos como comisiones y spreads. Por otro lado, un broker no regulado puede ofrecerte bonos, apalancamientos exagerados o condiciones muy atractivas, pero con un riesgo muy alto de que el dinero no sea seguro. Un ejemplo sencillo para entender cómo funciona un broker sería imaginar un puente. Supongamos que quieres cruzar de un lado del río al otro, que representa el mercado financiero. Tú no puedes cruzar solo, porque no tienes acceso directo. Entonces el broker te ofrece un puente para cruzar. Si es un broker SN, ese puente te lleva realmente al otro lado, al mercado interbancario, y te cobra un peaje en forma de comisión. Si es un broker market maker, el puente no llega al otro lado, sino a una zona controlada por el propio broker. A simple vista parece que llegaste al mercado, pero en realidad sigues dentro de un entorno creado por el broker. Esa es la gran diferencia. A la hora de elegir un broker confiable, lo más importante es revisar su regulación. Debes asegurarte de que esté autorizado por un organismo financiero reconocido y que ofrezca transparencia en sus condiciones. Revisa los costos de spreads y comisiones, la velocidad de ejecución de órdenes, la plataforma que ofrecen y, sobre todo,
La seguridad de tus fondos. Desconfía de cualquier broker que prometa ganancias seguras, bonificaciones demasiado atractivas o condiciones poco realistas, porque eso es una señal de advertencia. En conclusión, el broker es un intermediario necesario para poder operar en los mercados financieros. Comprender cómo funciona, cómo gana dinero, qué es el libro A y el libro B, y qué tipo de broker estás utilizando, es fundamental para proteger tu capital y operar con mayor seguridad. Elegir un broker confiable no es una decisión rápida, es el primer paso para operar de manera profesional y evitar caer en estafas que lamentablemente son muy comunes en este sector. Además, es importante mencionar que los brokers suelen ofrecer apalancamiento, y entender cómo funciona realmente es clave para cualquier persona que quiera invertir en los mercados financieros. El apalancamiento puede ser una herramienta poderosa, pero también muy peligrosa si no se maneja con conocimiento y responsabilidad. En el próximo video, vamos a profundizar en qué es el apalancamiento, cómo se utiliza y cuáles son sus riesgos y beneficios reales. Esto es la ingeniería del trading. Muchas gracias por ver este contenido y nos vemos en el siguiente video.